En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dele buenas noches, bendita sea María por siempre, Por siempre sea bendita. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos estudiando el libro de San Juan, nos quedamos en el capítulo 10, versículo... Del 11. Y le damos hasta el 16, más o menos, ¿no? Ahí aproximadamente. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén. Santísimo Padre, purifica nuestra mente, bendice nuestro corazón y purifica nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre, Santísimo Padre, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Santísima Madre, hoy te consagramos los ojos, oídos, lengua y corazón, en una palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuídalos, protégelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio no, San Juan capítulo 10, versículo 11. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy, ahora ya le cambió. Del 1 al 10 venía hablando de yo soy la puerta, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Ahora dice yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Qué entiendes ahí, hija mía? Pues que Dios dio todo por nosotros, ¿no? Hasta la última gota de sangre. Derramó por cada uno de nosotros. Lo dio en la cruz. Dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Eso está bien claro. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de ese versículo? En el libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 34 al 36, ahí aparece el rey David, es 1 Samuel 17, 34, habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a ver qué aprendemos, a ver qué nos enseña. Primera de Samuel, capítulo 17, 34, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y las agarré en curva. Está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo van a hallar, no se pierden. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. David dijo a Saúl cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo me he matado leones y osos, lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Jesús dice, soy el pastor de las ovejas. A ver, léemelo otra vez para poderlo explicar un poco mejor. A ver. Sí, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Y David dice, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Porque Jesús viene a representar a David. David viene en aquel tiempo, David era pastor, se convierte en rey. Jesús es rey, se convierte en pastor. Entonces, pero nos enseña el rey David lo que tenemos que aprender nosotros. El dar la vida, a lo mejor nosotros tenemos a cargo pues, a nuestra familia, a nuestros hijos, y tenemos que hacer lo mismo que el rey David hacía, defenderlos ¿de qué? De los leones y de los osos. ¿Qué simbolizan los leones y los osos? Pues los espíritus malignos. Bueno. Exacto. Es el trabajo
de cualquier padre de familia el, pues primeramente, defender las ovejas de Cristo, las ovejas de Dios. Que demos la vida por ellos, que arriesguemos, dice, luchemos contra ellos. En el texto de David estaba el gigante que se llamaba Goliat y los atormentaba cada rato al pueblo de Dios. Todos los días salía 2 o 3 veces y le tenían un pánico, un temor. Entonces, el verdadero pastor, Jesús, nos enseña que cómo podemos nosotros a ese gigante destrozarlo. Así como David lo destrozó, nosotros podemos destrozar a Satanás. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, ahora es Cristo el que vive con nosotros. Ahora, si tú te alimentas, como dijimos la semana pasada, de todas las cosas que Dios dejó para el alimento del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no hay poder alguno que pueda parar contigo. Yo me sorprende. Cuando fuimos con aquella muchacha, ¿te acuerdas? O sea, la cosa esa que es el maligno, que la estaba agobiando a ella, que la tenía completamente, pues ya cansada, ya tú veías el rostro de ella, ya se veía triste, cansada. Cuando le dábamos la orden de que se fuera, siempre sencillamente se va. Obedece y se va. ¿Por qué? Porque algo ve él. Si tal vez nosotros, a los ojos de nosotros no vemos nada, pero si tú estás alimentando a Cristo con todas las cosas, si estás alimentando al Espíritu Santo, lo estás alimentando con todas las cosas de Dios, pues resulta que se va blanqueando tu carne, tu cuerpo, y la luz de Cristo alumbra más en ti, y esa luz no le agrada a los enemigos de Dios, al enemigo del hombre, y se van. Ayer veíamos que no todos pueden hacer eso. Tienes que pertenecer a la iglesia, pero desgraciadamente hay iglesia, hay pastores que pues ellos creen que pueden hacer eso, pero si no están bajo la gracia de Dios, pues les va a pasar lo mismo que pasó ayer, que hizo con ellos el diablo, los zarandeó. Para que el diablo te obedezca o para que el diablo te tema, tienes que estar bajo la gracia de Dios. Y por eso Dios dejó su santa iglesia. Por eso Jesús dice, es el pastor, y el pastor viene a dar la vida por ti. Porque para que nosotros podamos vencer al enemigo, tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que es el versículo 12, habla el Señor. Que tu siervo escuche. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando va a venir el lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, en aquí metemos la lectura que decíamos de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, está en el capítulo 19, en el versículo, lo leíamos ayer, versículo del 13 al 16. Esta gente son ladrones, no son los pastores. Son ladrones que vienen a robar, ¿qué? A robarte pues, tu dinero. Ellos, el ser humano roba el dinero. Son instrumentos de Satanás para robarte tu dinero. Pero por medio de ellos el diablo te roba la eternidad, la vida, la paz, el gozo, la felicidad. Si tú estás bajo la gracia de Dios, puedes a lo mejor te toca la suerte como nos tocó a nosotros y podemos enfrentar al enemigo de Dios por medio de un exorcismo. Y si vamos en la gracia de Dios, esa cosa tiembla. Pero si tú no perteneces a Dios, eres un ladrón, como dice Jesús aquí. Tengan cuidado con los ladrones. Si una persona pertenece a otra iglesia y está pasando por esta situación de estar poseída, que son casos muy pequeños, no son muchos los que hay, pero sí existe, si existe o está pasando por esto, no vaya con cualquier pastor, no vaya con un pastor que no sea de la Iglesia Católica, porque es Cristo mismo el que advierte. Jesús dijo, el único que saca a los demonios es Jesucristo nuestro Señor. Y usa como instrumento a sus hijos, a los que están bajo su gracia. Una persona que no está bajo la gracia de Dios, lo único que le va a causar es más daño a esa persona.
Si usted conoce a alguien, ya no vaya ahí. Vaya, hágase un examen psicológico y después vaya con el obispo. Pero le advierto, si usted no pertenece a la iglesia de Cristo, va a tener que, primeramente, hacerse los sacramentos y mandamientos y convertirse al catolicismo, que es la iglesia de Cristo, porque no puede Jesús sacar a nadie, sacar al espíritu de un cuerpo que no le pertenece a Cristo. Si no le pertenece ese cuerpo a Cristo, Él no puede hacer absolutamente nada. Por eso, el primer requisito es hacer un examen psicológico. Segundo, que usted tenga todos los sacramentos. Si no los tiene, el obispo le dirá qué es lo que tiene que hacer, pero no vaya a otras personas que no estén bajo la ley de Dios, porque si no, mire lo que le va a pasar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hechos de los Apóstoles 19, 13 al 16. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque no cualquiera puede hacer, tiene que pertenecer a la iglesia de Cristo. Este espíritu dice: a Jesús lo conozco. Jesús es la iglesia. En pocas palabras, a la iglesia sí la conozco, y a Pablo también, porque Pablo es el apóstol. Conozco la iglesia y conozco a los apóstoles, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y sí lo hace. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía quién era yo? Porque decía: otra vez vienes tú aquí, yo no quiero hablar contigo, yo no quiero hablar contigo. Y cuando se acerca el otro muchacho a querer salvar a su mujer, a su esposa, le dice: ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? O sea, dos respuestas, o dos reacciones diferentes. Con aquel que no tenía cercanía en las cosas de Dios, le contestó como le contestó aquí. Pero a mí me contestaba de una manera diferente. Yo no te quiero ver a ti, yo no quiero hablar contigo, yo no quiero estar contigo. Vete, aléjate de mí. En vez de que yo le dijera que se alejara de mí, Él me quería que yo me alejara de Él. Eso es lo que hace Dios, porque no es uno, es Cristo mismo. Pero para hacer esto, nuevamente, bajo la gracia de Dios. Versículo 13. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Claro, ese es el problema, que empiezan a enseñar por negocio, hacen cosas por negocio y no les importa el daño que le hagan a las ovejas. No les importa si la oveja está herida, si está dañada, si necesita curación, si se necesita algo. A ellos no les importa, con tal de robar, con tal de quitarles el dinero y con tal de a las ovejas de quitarle la lana, no les importa nada. Dios dijo: tienes que confesar tus pecados. La paz del Señor esté con ustedes. ¿Y cómo está la paz? Perdonen los pecados. Y ellos te enseñan que no. Te están robando. Porque al no confesar tus pecados no vives a gusto, no vives tranquilo, vives en una felicidad de mentira, en una burbuja de mentira. Te están robando. Jesús dijo: coman mi cuerpo y beban mi sangre. ¿Para qué? Para que tengan la protección del Espíritu. Y ellos te enseñan que no, el ladrón te enseña que no. No, es solamente un símbolo, no debes hacer eso. O sea, tener mucho cuidado, porque por el maldito dinero no les importa que tú pierdas la vida eterna. Eso es malo, porque el dinero es todo el culpable de todo. Mira lo que dice la primera carta de Timoteo capítulo 6 versículos 10 y 11. Primera carta de Timoteo capítulo 6, 10 y 11. El maldito dinero. Habla el Señor. Tu siervo escucha.
Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos como un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lo que trato de decir, que cuando te alejas de Dios por el maldito dinero, renuncias a la verdadera fe y te metes tormentos en la mente y el corazón, no son felices. No son felices. Y no es feliz la persona que está al lado de ellos. Es increíble. Pero sin embargo mueven cantidad de personas. Engañan a gente a los bárbaros. Por eso hay que orar y rezar. Al final Jesús nos va a decir qué tenemos que hacer. Pero mira lo que dice el versículo 14 ya. No. Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué te enseña este versículo, hija? Pues que si nosotros conociéramos realmente lo que Dios Hijo puede hacer, qué maravilloso, qué no podría hacer el Padre, ¿no? Y dice Jesús, el Padre y yo somos uno, y nosotros también podemos ser uno con ellos. Mira lo que dice esa misma carta, pero en el versículo 27. San Juan capítulo 10, pero versículo 27 al 30, habla, Señor, que tu siervo escucha. Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar, ¿no, verdad? Hasta ahí está bien. Hasta ahí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, dice, mis ovejas oyen mi palabra, y nadie me las quita. Una verdadera oveja de Dios hace mandamientos, sacramentos, vive bajo la gracia de Dios dentro de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Dentro de la iglesia católica, dice Jesús, porque mi Padre me ha dado todo, en pocas palabras. La iglesia católica está bajo la gracia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y nadie la puede destrozar, nadie. Y si tú estás adentro de ahí, nadie te va a arrebatar de ahí. El problema son las ovejas que no quieren hacer caso de esto y que quieren vivir a su manera, a su forma de ser. Hay ovejas que sí obedecen a Dios, que sí están bajo la gracia de Dios, y esas no las mueve nadie. Así venga un papa malo, un obispo malo, un sacerdote malo, una religiosa mala o un laico malo, ellos no se van a mover de ahí, porque ellos no van a ver ni al laico, ni al sacerdote, ni al obispo, ni al papa, ni a la religiosa, van a ver a Cristo. Y ahí no los mueve nadie. Por eso estas ovejas dicen, no me las mueve nadie, no me las quita nadie. Como si viene ahorita alguien y me quiere predicar a mí otra religión. Necesitaría yo estar equivocado en lo que enseño, en lo que he aprendido. Simple y sencillamente conociendo que la iglesia de Cristo es la iglesia católica desde hace ya 2000 años. ¿No? No te mueves. Pero hay ovejas que sí se mueven, mira lo que dice Cristo. Versículo ya que 15. Habla el Señor. Que tu siervo escucha. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Habla de Señor dos Jesús. tipos de ovejas, Jesús dice. En el versículo que leí de San Juan 10, 27 dice, estas ovejas me las dio mi Padre, punto, nadie las va a mover. Ellas conocen mi voz, aquí también lo repito otra vez. Ellas conocen mi voz. En pocas palabras, seguimos la palabra de Dios, lo que Él enseñó, lo que Él, aquí no le cambiamos ni simbolismo ni nada. Si Jesús dijo, comen mi cuerpo, comemos su cuerpo. Si Jesús dijo, bautícense a todos bautizamos. Si Jesús dice que tenemos que ir cada domingo a la misa, al día del Señor, vamos el día del Señor. O sea, obedecemos todo lo que Él nos enseña y seguimos la regla de Él. Ellos escuchan mi voz, dice Dios. Pero hay unos que ya no quisieron oír la voz de Dios.
Y por eso hay que ir nosotros, hay que ir a traerlos. ¿Por qué? Porque también le pertenecen a Dios. ¿Cómo se separaron? En San Juan capítulo 6, versículo 66, el número de Satanás, 666, mira lo que nos enseña. San Juan 666, habla Señor, que tu siervo escucha. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Vale? Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente dos tipos de ovejas. Los que dejaron a Jesús, dice, muchos de los que les seguían. Ese día Jesús estaba en una sinagoga en Nazaret, había más de 500 personas que lo seguían por los milagros que estaban, y eran discípulos, todos eran discípulos de Jesús. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, come mi carne y beba mi sangre, es verdadera comida y verdadera bebida. Eso no les pareció a los fariseos, y los fariseos empezaron a murmurar, y la otra gente empezó a oír a los fariseos y desvió la mirada de Cristo, y terminaron, ¿por qué? Por abandonarlo. Se fueron la mayor parte, quedaron 100. Y después de esos 100 Jesús dijo, los veía que como que agachaban la cara, y dijo, usted también dice que váyanse, no se queden a fuerza, se quieren ir, váyanse. Y se fueron todos, nomás quedaron los 12 discípulos y 2 o 3 personas más, Jairo y la hija de Jairo, y 2 personas más quedaron, de 500. Y Jesús voltea con los discípulos, ustedes también se quieren ir, váyanse. Porque Jesús no viene a forzar a nadie que lo siga. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y se acabó. Aquí no hay simbolismo. Que Satanás enseñe eso, pues que le crean los que creen que los son discípulos de Satanás. Pero Jesús dijo que era su carne y su sangre y hay que comer y beberla, punto. Y por eso lo abandonaron. Se repite la historia así, en 1517 Martín Lutero, ¿qué hace? ¿Se quiere casar? Él quiere casar. Él no quiere ser sacerdote soltero, quiere ser sacerdote casado. Quiere cambiar la doctrina. ¿Y qué es lo que hace? Separa a la iglesia. ¿Y cómo terminó él? Volviéndose loco. ¿Por qué? Porque tenía miedo de presentarse a Cristo después de lo que acababa de hacer. Dividió la iglesia. Él y Calvino. Calvino en los 6 meses que estuvimos juntos le dijo, ¿qué regazón hicimos? Dividimos la iglesia de nuestro Señor y mira, pensábamos que nosotros teníamos la verdad y de nosotros se dividieron todos y ahora hay muchas iglesias por culpa de nosotros. Nomás que eso te lo enseñan los pastores. Se dividió la iglesia, 1517, 31 de octubre, el día de Satanás. Y no conforme, la iglesia protestante le quitó 7 libros a la Biblia original para hacerla diferente que la original. Le quita 7 libros, el 7 significa Cristo, porque la iglesia católica le había puesto 73, bueno, le había puesto 27, pero ya con los del Antiguo Testamento eran 73, 7 Cristo, el 3, la Divina Trinidad, le quitan 7, les quedan 66, por orden de un ser humano, el ser humano es número 6, y le quedan 66 libros, 666, el libro de la iglesia protestante es el 666, nació el 31 de octubre de 1517, el que tenga oídos que oiga. Si quieren pertenecer a esa iglesia, que pertenezcan a esa iglesia. Pero yo quiero pertenecer a la verdadera iglesia con Cristo nuestro Señor. Y si Jesús dice que allá, en esa iglesia, hay otras ovejas que le fueron arrebatadas, tenemos que ir por ellas, tenemos que predicarles, y para eso enseñamos palabra de Dios. Para los que estén viendo este canal, pues aprendan. Si no sabe y si ya sabe, pues haga lo posible por traer más, por traérnoslas de allá para acá. Ahora nos corresponde a nosotros irlas a buscar y enseñarles lo que es la verdadera doctrina de Cristo. El día de mañana usted, con el esfuerzo que haga, Cristo le va a pagar, y el día de mañana tendrá mucho fruto que llevar a nuestro Señor, y ese día comeremos y beberemos su verdadero cuerpo y su verdadera sangre ahí en el reino prometido. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Es Jesús hablando. Él es el verdadero pastor. Y su pastor, ¿qué hace? Un pastor bueno nos da comida, nos alimenta, nos lleva por el camino recto de Dios.
El ladrón no. El ladrón le exige dinero. Yo quisiera que un día prohibieran quitarle la ofrenda a todas las iglesias, incluyendo la católica, que no hubiera dinero. Usted se daría cuenta que la iglesia católica continuaría y las otras iglesias desaparecerían, porque los mueve el dinero. Y a la iglesia católica, a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos religiosos y laicos, los mueve el amor por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.